Colgar. Ahora sí, ya, entonces comenzamos con el repaso. Bueno, el repaso examen 2 porque justamente serían los contenidos a evaluar, entonces para aquellos que se preguntan ahí o que suelen preguntar, profe, cuáles son los contenidos que se van a leer en la segunda prueba, bueno, los que vamos a ver hoy, recordemos continuidad, definición de derivada, regla de derivación, derivación implícita, eso. Bueno, en regla de derivación, digamos, ahí están todos los teoremas, etc. Ya, vamos entonces. Para continuidad, recordemos la primera definición que hicimos, perdón, vimos continuidad en un punto, ¿cierto? O en un número. Entonces recordemos que estábamos antes el límite. Entonces, una función f va a ser continua en un punto si es que el límite de esa función, cuando x se aproxima a este punto, ¿ya? Es igual a la función evaluada en dicho punto. Entonces, cuando hablamos de punto y dicho punto, estamos hablando de ¿qué punto en particular? A, ¿cierto? Estamos ahí en A, ¿cierto? Entonces, como estamos en A, el A tiene que estar evaluado y el A tiene que estar dentro de la función. Entonces recordemos que esto lo habíamos resumido en 3 puntos importantes, o que al menos nosotros pensábamos que lo eran. Entonces, implícitamente requerimos probar 3 cosas. Para que una función sea continua en un punto, lo primero es ver que la función evaluada en este punto esté bien definida, es decir, que A esté en el dominio de la función. Lo segundo era probar que el límite, este límite de la izquierda, existe. Es decir, que el límite cuando x se aproxima a A de la función, existe. Y luego, verificar que 2 es igual a 1, es decir, que el límite no solo exista, que además sea igual a la función evaluada en el punto. Entonces recordemos que aquí habían varias situaciones y que nosotros lo debíamos decir que cuando una función no era continua, es decir, cuando no cumplía alguno de estos 3 puntos, era discontinua, ¿cierto? Oh, perdón, estoy moviéndome para todas partes menos donde corresponde. Ahí sí. Bien, entonces, una función de discontinuidad, los tipos de discontinuidad, se clasificaban en dos, que eran los reparables o los no reparables. Entonces, una función que no es continua en un punto A o en un elemento A, que puede o no ser del dominio, vamos a decir que los dos tipos de casos son la discontinuidad reparable en este valor A, si es que el límite, cuando x tiende a A de la función, existe. ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos a la anterior, que el punto 2 existe, ¿ya? Es decir, verifica el punto 2. O en otras palabras, significa que el 1 verifica, el 2 verifica, pero que el 3 no verifica, ¿ya? Es decir, que el límite sí existe, pero no es igual a la función evaluada en el punto, ¿cierto? Oh, perdón. Otro caso era la discontinuidad no reparable, o bien irreparable, en el punto A. Y eso sucedía en el caso de que el límite del punto 2 anteriormente mostrado no existe. Entonces, en resumen, cuando presentemos discontinuidad o discontinuidad, una discontinuidad se va a decir reparable entonces si el límite existe. Entonces, en el fondo todo se va a resumir en el límite. Si el límite de esta función existe cuando x tiende a, si no es continua inmediatamente, vamos a poder redefinir para que sea continua la función. En el caso de que no sea, eh, de que no exista dicho límite del punto 2, la discontinuidad se dice irreparable porque no hay forma, digamos, de redefinir la función para que ese punto esté bien definido. Entonces recordemos que otra forma de establecer continuidad de una función, digamos de forma intuitiva, era que el gráfico de esta función nosotros lo podemos dibujar sin levantar el lápiz de la hoja, ¿cierto? Es decir, tenemos la función, la graficamos y no hay que hacer ningún salto del lápiz. ¿Cómo se traduce esto en el dibujo? Que no hay un agujero, ¿cierto?, entre medio de la curva, o bien que no hay una punta dentro de la curva, ¿cierto? Cosas por el estilo, que vimos posteriormente, vamos a recordar también que estaban directamente relacionados con la derivada, ¿cierto? Recordemos que había un teorema, bueno, casi de los últimos que vimos, que nos señalaba que si una función era derivable, era continua, ¿cierto? Y la relación estaba expresada directamente por esos saltos, ¿cierto? O por las puntas. Cuando un gráfico presentaba una punta así, nos dimos cuenta de que ahí había problemas con la continuidad. ¿Por qué? Por el límite, ¿cierto? Porque los límites iban a ser
los límites laterales, ¿cierto? Tienen que ser distintos. Si tengo una punta de esta forma, este límite, digamos, va a ir hacia acá, este límite de acá va a ir hacia allá, límites laterales distintos, sabemos que significa que el límite general no existe, ¿cierto? Por lo tanto, ahí no es continua, tampoco va a ser derivable, y justamente era por, digamos, la irreparabilidad de estos puntos, basándose en continuidad. Entonces, como observación, recordemos que para considerar el límite, necesitamos que la función esté definida cerca de A. ¿Ya? Y cuando hablamos cerca de A, era porque justamente es una aproximación, ¿cierto? Daniel pregunta si se pueden mezclar alumnos de cursos diferentes. ¿De cursos diferentes quiere decir de paralelo 1, paralelo 2, cosas así? No tengo idea, la verdad. Yo supongo que no. Voy a plantearlo con los profesores y probablemente les voy a responder dentro de la tarde si les mando un mail. Pero yo supongo que no, principalmente por el hecho de la corrección de las tareas. Entonces, si son solo de este grupo curso, es como, digamos, más sencillo el asegurarse que yo las reviso todo, entonces va a ser más o menos una misma forma de criterio ya para evaluar. Supongo que más que nada es por eso. Pero de todas formas, les voy a preguntar. Sí, porque igual es razonable que tengan compañeros de carrera en otros paralelos, ¿cierto? Y a veces es más fácil coordinar con ellos que de otra forma. Bien, entonces, segundo punto de la definición, teníamos continuidad por la derecha en un valor x igual a a, si es que el límite cuando x se acerca por la derecha, o bien por los valores que son mayores que a, que la función es igual a f de a. Es decir, si cumple exactamente el mismo criterio de continuidad, pero acercándonos por la derecha. En el caso de que cumpla la definición acercándose por la izquierda, o bien por los valores menores que a, cumplirá la definición de ser continua por la izquierda en x igual a a. Sí, eh, diremos además que una función es continua sobre todo un intervalo si es continua en cada punto o bien en cada número de este intervalo. Entonces, si esta función está definida solo para un lado de un punto extremo del intervalo, entendemos por continua en el punto extremo como continuidad por la derecha o continuidad por la izquierda. Ahora, ¿qué era lo que quería decir este punto de abajo? Que si queremos probar la continuidad en un intervalo cerrado, por ejemplo, supongamos A como AB, vamos a decir cerrado en el A, abierto en el B. Entonces, ¿cómo vemos que es continua en este intervalo? Bueno, vemos que es continua abierto en el A como AB y en particular en el A vamos a probar que es continua para x igual a por la izquierda. Entonces, si es por la izquierda, entonces ahí va a ser cerrado A, B, abierto, es decir, en todo este intervalo. ¿Ya? Recordemos que eso era lo que habíamos visto acerca de continuidad en un intervalo y lo que habla al final, que es en un punto extremo del intervalo, es decir, en el A o en el B. Entonces, en el que es cerrado, uno va a tener que verlo como solo en el valor extremo. Si este valor cerrado, digamos, está por la izquierda, uno va a probar que es continua por la izquierda en el A. O bien que es continua por la derecha en el B, en el caso de que aquí fuese cerrado, ¿cierto? Y digamos que si cumple esto, ahí tengo que es continua en este intervalo cerrado. Supongamos que queremos probar exactamente lo mismo anterior, pero en el B no nos pasa. Digamos, es continuo en el A por la izquierda, pero no es continuo en el B por la derecha, por lo tanto, el intervalo de continuidad sería cerrado en el A, abierto en el B. ¿Ya? Es lo que señala acá. Bien, entonces, el teorema 4, en el fondo, era el resumen de álgebra de límites, ¿cierto? O digamos de continuidad, perdón. La demostración, ¿cierto?, de cada una de estas propiedades era basándose justamente en el límite, es decir, la suma de funciones continuas es continua, la resta de funciones continuas es continua, una función continua por una constante es continua, el producto de funciones continuas y el cociente de funciones continuas es continua si es que la función del denominador en el punto de continuidad es distinto de cero, ¿ya? O bien en un intervalo si es que estamos probando para un intervalo. Esto era basado en el límite y recordemos que el mismo teorema prácticamente se aplica para límites, para continuidad y para derivadas, salvo los últimos dos, ¿cierto? Recordemos bien que el producto y el cociente de derivadas no es directamente el producto de derivadas ni el cociente de derivadas, ¿cierto? Ahí hay otra forma de aplicar.
Bien, posterior a ello, teníamos el teorema de continuidad de las funciones polinomiales, que nos decía que toda función polinomial es continua en todo su dominio, es decir, en todo R. Porque recordemos que cuál regla corrompe un polinomio, regla de definición de una función, digamos, un polinomio la mayoría de las veces no es cociente, ¿cierto? Es decir, no es una función racional, por lo tanto no hay problema de indefinir el denominador. Si es polinomio, suponemos que no es raíz, sino si fuera otro tipo de función, ¿cierto? Ni logaritmo, por lo tanto no hay ningún problema ahí. En el punto B nos decía exactamente lo mismo de las funciones racionales, que una función racional es continua siempre y cuando esté bien definida. En el fondo, cuando no se indetermine el denominador, ¿cierto? Que en otras palabras significa que hay que hallarle el dominio a la función racional, ¿cierto? Cosa que más o menos ustedes ya manejan bastante bien. Teorema 7 nos hablaba de la continuidad en todos los valores de su dominio de las siguientes funciones, ¿cierto? Y este era uno de los fuertes, porque a veces se habla de resolver derivadas por tablas, ¿ya? Si alguno de ustedes se ha topado con esos conceptos por ahí en guía anterior, etcétera, resolver derivadas, por ejemplo, por tabla, o bien límites y cosas por el estilo, significa que uno tiene como un formulario de derivadas, ¿cierto? Y uno la aplica simplemente, que en el fondo para nosotros es lo que hemos estado hablando en el grupo de reglas de derivación, ¿ya? Por ejemplo, hay que sabemos que la derivada de la exponencial es ella misma, ¿cierto? Que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esas son como las tablas de derivación, digamos. Entonces, un equivalente, por así decirlo, para continuidad es este teorema 7, que inmediatamente, mediante álgebra de funciones continuas, podemos asegurar que si hay sumas, divisiones, ciertos productos de funciones que sean, por ejemplo, polinomios, racionales, raíces, trigonométricas, exponenciales o logarítmicas, inmediatamente cualquiera de operación entre ellas va a ser continua. ¿Ya? Entonces, este teorema es bastante potente para aplicar álgebra de continuidad. El teorema 8 nos hablaba acerca de la composición. Y este tipo de composición en las funciones continuas se traducía en que uno podía ingresar el límite, ¿cierto?, al argumento de la función. Entonces recordemos, tenemos f, una función continua en un punto dado b, mientras que el límite cuando x tiende a de la otra función g de x es igual a b, punto en el cual f presente continuidad, entonces el límite de la compuesta gf cuando x tiende a es igual a f evaluado en b. ¿Ya? Entonces, claro, por ejemplo, aquí notamos la señalización, que el segundo criterio nos dice que el límite de esta cosa cuando g de x, cuando x tiende a, perdón, es b, ¿cierto? Entonces, claro, si uno introduce el límite, voy a determinar el límite de esta función que ya conocemos por hipótesis que es b, ¿cierto? Es decir, ahí nos queda el f evaluado en b, que es el que sale acá en el después posterior al entonces. El teorema 9 aplica exactamente lo anterior, pero para continuidad, ¿cierto? Porque, ojo, aquí nosotros notamos que f es continua como condición, pero estamos determinando el límite. Y como sabemos que el límite está relacionado con la continuidad, entonces este teorema nos dice que si g es continua en un punto A, f también es continua en la función anterior evaluada en su punto de continuidad, entonces la compuesta va a ser continua en este punto. Entonces, ¿por qué es necesario, digamos, explicitar el teorema anterior? Como señalamos, porque recordemos que la continuidad se basa en probar la existencia de este límite, ¿cierto? Y que sea la función evaluada en el punto. Dentro de las aplicaciones estaba el teorema del valor intermedio, que nosotros vimos que además nos permitía eh, encontrar raíces, por ejemplo, ¿cierto?, de una ecuación polinomial. Cuando hablamos de raíces de una ecuación polinomial, significa que si dado un polinomio y lo igualamos a cero, ¿existe algún x real tal que todo eso sea igual a cero de verdad? Entonces, el teorema del valor intermedio nos decía que si la función es continua sobre un intervalo cerrado, y consideramos un número cualquiera entre las imágenes de la función en estos puntos extremos, tales que sean distintos claramente, entonces existe un valor en este intervalo cerrado de continuidad, tal que la función evaluada en algún valor que está entre medio de ellos dos es igual a este punto que nosotros hemos escogido entre las imágenes de los puntos extremos. Entonces, en el dibujo era más o menos claro, ¿cierto? Como nosotros lo hicimos. Oh, perdón, voy a buscar aquí la cosa de la pizarra.
Entonces, tenemos una curva de este tipo. Supongamos acá yo tengo el valor A, supongamos por aquí tengo el valor B, y aseguramos que esta función es continua este extremo, ¿cierto? No hay saltos, no hay agujeros, ni cosas por el estilo. Entonces, sabemos que este valor A va a tener una imagen acá que va a ser f de A, ¿cierto? Estoy escribiendo con el mouse. Acá, ¿cierto? Digamos aquí de forma invisible estamos imaginando el eje Y, ¿cierto? Oh, perdón. Quedó demasiado chulo. Recta. ¿Cierto? Suponiendo aquí un eje Y, un eje X para acá imaginario. Y por otra parte, acá en el B, ¿cierto? Tenemos hacia el eje Y una imagen acá que va a ser el f de balón B, ¿cierto? Eso es. Entonces lo que nos dice este teorema era que para cualquier n que esté entre FA y FB, es decir, por aquí, en el eje Y, bueno, se me quedó un poco corrido el eje Y, ¿cierto? Por aquí ya, un n. Existe un número entre ellos dos. Entonces dice que existe, este teorema nos dice que entonces va a existir un C entre A y B, por acá, cualquiera, supongamos acá, que existe este número tal que f evaluado acá sea igual a este n. Entonces, ¿cuál era la aplicación de las raíces que yo señalé anterior? Nosotros lo conocimos como el corolario o bien el teorema de Bolzano. ¿Quién nos decía eso? De que si en este extremo el f de A, digamos, era un valor negativo y que el f de B era un valor positivo, entonces nos aseguraba de que existía algún valor entre medio de esto, tal es que la imagen iba a ser el cero, ¿cierto? Claro, porque si acá supongamos me da, bueno, el más 1 y acá el menos 1, suponiendo, como este teorema nos dice que sí o sí existe un punto intermedio entre todos estos, tal es que su imagen también esté entre la imagen de 1 y la imagen de menos 1, significa que para algún valor tiene que existir que su imagen sea el cero. ¿Y qué es lo que nos asegura eso? La continuidad. Entonces ahí salían todas estas ¿Eso aplicaciones. sirve para demostrar discontinuidad nomás? ¿O qué otra En cosa realidad sí, hace? o sea, para basarnos en la continuidad para aplicaciones. Para el del valor intermedio, lo más probable es que para el teorema del valor medio de derivadas, que vamos a ver en las aplicaciones derivadas ya a partir de la próxima semana, vamos a utilizar este teorema para poder llevarlo, digamos, hacia derivadas. Nosotros vimos un ejemplo de este tipo de teorema y que era como ver raíces. Eh, bueno, no voy a repetir el ejemplo, solo porque creo que no voy a alcanzar a hacer todo el repaso si lo hago, pero pueden mirar en el video de la clase que vimos de teorema para los intermedios. Entonces, recordemos que, por ejemplo, un polinomio, supongamos, f de x, no sé, menos 2x elevado a 7, por decir algo, ¿ya? Un tercio elevado a x5 menos x elevado al cubo más 12. Ya, es un polinomio de grado 7. Entonces, la pregunta es, ¿este polinomio tiene soluciones? Cuando uno habla de soluciones, ¿significa que existe algún x tal que esta cosa sea igual a cero? Esa es la pregunta. Entonces, este teorema lo que nos dice es que si nosotros, esta función, sabemos que es polinomial, entonces continúa en su dominio, no hay ningún problema con eso. Como es continua en todo su dominio, dice que si nosotros somos capaces de encontrar un número A y un número B, tal que si lo evaluamos la función, supongamos f de A, y no tengo idea cuál va a ser el número, así que yo lo estoy suponiendo nomás. De hecho, supongamos que un f evaluado en algo me da un menos 1, ¿ya? Y además, si evaluamos en el 0, notamos que nos queda, ese se nos va, este se nos va, este se nos va, y nos queda 12 positivos, ¿cierto? Entonces, este es negativo, este es positivo. Lo que nos dice este teorema, o bien a través del corolario o teorema de Bolzano, es que si entonces hay un cambio de signo, significa que sí o sí tiene que existir un valor acá entre medio, tal que esta imagen sea cero. ¿Cuál va a ser este valor? No tengo idea. Lo único que me asegura es que la existencia de este valor. En otras palabras, me dice que sí existe una solución de este polinomio o una raíz de este polinomio, que significa soluciones igual a lo cero. O sea, a veces nosotros nos conformamos para saber la existencia Ah, de la solución, ¿cierto? ahí claro, como está igualado a cero, se pueden Claro, ahí saber me lo da que... positivo. Ahora, para que dé negativo, uno tiene que probar nomás. Por ejemplo, uno dice ya el menos uno. Uno evalúa en el menos uno y ve si le da negativo. Si le da negativo, bacán. Si no, hay que probar otro valor hasta que te dé negativo. Ahora, el ejemplo que yo estoy dando aquí es un poco fome porque no estoy dando un intervalo cerrado, ¿cierto? Estoy diciendo que es continuo en todo R, entonces casi habría que probar al ojo cualquier real que a usted le guste nomás. Pues a todos nos vamos a probar un número diferente, ¿cierto?
y al menos nos va a asegurar la Claro. existencia, ¿cierto? No vamos a tener idea cuál va a ser el C o el valor en particular que me dé cero, pero sí, al menos vamos a saber que existe una solución. Ya, a veces eso es suficiente. Bueno, entonces luego llegábamos ya a comenzar con derivadas. Voy a mirar si hay alguna pregunta. Don Nicolás, el método de Newton. Método de Newton de métodos numéricos, dice, como aproximación, ¿no? Newton-Raphson. Ah, sí, muy bien. Sí, de hecho, exactamente. Dentro de los métodos numéricos hay uno que se llama el método, bueno, hay varios, ¿cierto? El método de Newton, está el método de la secante, justamente. Exacto. Exactamente. De hecho, el, estos métodos numéricos en realidad salen de series. Por ejemplo, ustedes en cálculo 2 de integración y serie, van ahí, cuando terminen de ver integración, van a ver series. Entonces las series, algunos en el colegio ya vieron series, que son las sumatorias, ¿cierto?, de ciertas sucesiones. Entonces, eso permite hacer aproximaciones de polinomios en números. Por ejemplo, uno puede aproximar el valor de pi como una sumatoria. Ahora, generalmente estas sumatorias a veces tienden a ser hacia el infinito. Entonces, ¿cuál es la gracia de que uno evalúa cosas para que ciertos límites me den cero y ahí me deja un número fijo? Entonces uno puede aproximar valores. Y, y eso, digamos, es lo que hacen hacer todos los métodos numéricos. Los métodos numéricos son bastante importantes actualmente en resoluciones de ecuaciones diferenciales no lineales y cosas por el estilo. Ahí el texto Burden, para aquellos que quieran estudiar métodos numéricos y les interese, yo les recomiendo mucho el Burden. Bueno, entonces la recta tangente, cambiando un poco de tema, entonces yendo hacia derivada, recordemos que tenemos una curva, consideramos una curva, un punto A, en el cual sabemos que también su imagen va a ser un f de A, ¿cierto? Consideremos un segundo punto cercano al primero en la coordenada X, entonces, ¿cierto? Su imagen va a ser f de X, y trazamos una recta entre estos dos puntos, o un segmento, con el objetivo de determinar sus distancias y principalmente ver su pendiente, la pendiente de esta curva, ¿cierto? Dada por esta ecuación, recordemos ahí de dónde nacía esta ecuación de la recta entre dos puntos. Y luego, ¿cuál era el propósito? Partir del mismo caso, acercar este punto, este segundo punto, lo íbamos a acercar, entonces nuestra curva, ¿cierto? Entre estos dos puntos, digamos, se va a ir acercando cada vez más a una recta tangente en el primer punto. Entonces, nos damos cuenta que esta aproximación nosotros la sabemos siempre estudiar a través del límite, ¿cierto? Que es acercarse hacia un punto. Entonces, así efectuamos nuestra primera definición, que le llamamos la definición de la recta tangente para la curva I en el punto A, f de A. Era la recta que pasaba por este punto P, o bien que se intersecta con el punto P, y la pendiente viene dada por el límite cuando x tiende a A, de f de x menos f de A, x menos A. Entonces, nuevamente, ¿esto de dónde salía? Recordemos de la ecuación de la recta dada por dos puntos. Otra forma de verlo, que era según un cambio de variables que nosotros hicimos, si se acuerda alguien aquí cuál era, x igual a más h, ¿cierto? X igual a más h, hacemos el despeje correspondiente. Si x tiende a A, significa que h tiende a 0. Por lo tanto, una forma equivalente de escribir esta fórmula de arriba de m es igual a el límite cuando h tiende a 0, ojo a la diferencia, de f evaluado en a más h menos f de a sobre h. Y esto nosotros ya lo podemos reconocer bastante, que es nuestra definición de derivada, ¿cierto? Entonces ahora viene nuestra definición de derivada justamente. La derivada de una función f en un número x igual a a, denotada como f' de a, bajo notación de Newton, como ya sabemos, viene dada por el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en este punto h más a menos f evaluado en a sobre h. Entonces a es el punto en el cual estamos viendo que existe la derivada, ¿cierto? De la misma forma como partimos viendo continuidad sobre un punto y de luego lo extendimos a intervalos, la derivada estamos estudiando acá sobre un punto, ¿ya? Entonces, ojo ahí con la delimitación acerca de el límite. Entonces, bueno, nuevamente como lo vimos para la recta tangente, si consideramos x igual a más h, entonces despejamos h, nos queda x menos a,
Por lo tanto, si h tiende a 0, sí, solo si x tiende a. Claro, porque si x tiende a, la diferencia entre a menos a es 0, por lo tanto h tiende a 0, ¿cierto? Y de ahí digamos que cambia este valor del límite. Por lo tanto, de la misma forma que con la recta tangente, una manera equivalente de escribir la derivada por definición es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿De en qué va a ir la elección de una de estas dos formas? Una puede ser la forma en la que venga expresada la ecuación o la identificación del punto en el cual estamos buscando la derivada, o principalmente algo de gusto, ¿cierto? De preferencias personales. Ahí no, como dicen en gusto no hay nada escrito. Eso no es tan relevante igual, ¿no? Es que generalmente nosotros aplicamos la primera de acá arriba por algo de comodidad, solo creo, porque el hecho de que cuando tenemos un límite, cuando algo tiende a 0, podemos aplicar más artillería, porque para cosas cuando tienden a 0 ya conocemos, por ejemplo, las de Euler, ¿cierto? Algunas que inmediatamente dan 1. Entonces, me parece que trabajar cuando nos aproximamos al 0 nos permite tener más herramientas que cuando nos aproximamos a algún otro número real. Por ejemplo, acá arriba sabemos que si esto tiende a 0, factorizamos cualquier cosa por 1 sobre h y eso va a ir al tiro a 0, por ejemplo. Entonces nos van a ir algunos límites, etc. Supongo que por eso más que nada hemos trabajado más la de arriba que la de abajo. Pero insisto que es algo de gustos. Bien, como definición, entonces tenemos f, una función derivable en un punto, si es que el límite anterior existe, es decir, el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? Y diremos, de la misma forma que para continuidad, que es derivable sobre todo un intervalo, ya puede ser abierto, abierto con un extremo infinito, o el contrario, o bien en todo R, si es derivable en todo número del intervalo. Es decir, exactamente el mismo caso para continuidad. Teorema. Si f es derivable en x igual a, es decir, si la función es derivable en un punto, entonces la función es continua en dicho punto. Esto lo demostramos también en clase, así que ahí aquellos que tienen más interés pueden revisar el video de las primeras clases de derivadas. Si no me equivoco, esta fue la segunda clase de derivada que vimos este teorema. Una nota que es bastante importante aclarar, que el inverso de este último teorema es falso. Es decir, si cambiamos el sentido, si asumimos que es continua, implica de que sea derivable, es falso. ¿Ya? Y ojo con eso. Existen funciones que son continuas pero que no son derivables. Por ejemplo, uno que vimos en clase fue la función valor absoluto de x. Vimos que era continua en x igual a 0 porque el límite en este valor existe, que es 0, y que es justamente ella evaluada en 0. Sin embargo, vimos que no era derivable. ¿Y por qué no era derivable? Porque el límite cuando h tiende a 0, del x más h menos f de x sobre h, era distinto. ¿Por qué era distinto? Porque uno lo tenía que buscar por límites laterales, ¿cierto? Y justamente en el 0, sabemos que el valor absoluto, el gráfico es como así, ¿cierto? Por lo tanto, los límites laterales no coincidían en ese punto, es decir, es el contraejemplo de que una función continua no necesariamente es derivable. Luego de eso, entonces vimos la regla de derivación, o bien, como les decía en un principio, cuando se señalan un ítem, calcula derivado usando tablas, que en el fondo es como usar un formulario. ¿Cuál es su formulario? Todo lo que vamos a presentar hoy en regla de derivación. Entonces, la derivada de una constante se asume, ¿cierto?, que se sabe. La derivada de cualquier constante es 0. Cuando hablamos de constante, de un número, ¿cierto?, donde no hay una variable independiente. Regla del múltiplo constante. Si c es un número constante, f es una función derivable, entonces la derivada de una constante por una función sale la constante y derivo solo la función. La regla de la potencia, la versión general. ¿Por qué versión general? Nosotros partimos viendo la regla de la potencia para n positivo, después vimos para lo n negativo, que era lo mismo nomás. ¿Y qué sucede con el 0? En este caso, si es 0 el exponente, es 0 también todo, ¿cierto? Así que cumple para cualquiera sea n. Es decir, la derivada de x elevado a n, o una potencia, baja el exponente y se conserva la potencia, pero le restamos 1 al exponente original. Una consecuencia de esto es que para n igual a 1, ¿cierto? Para n igual a 1, la derivada de x es igual a 1.
También partimos esto para los polinomios, sabemos que ahí separamos por reglas de la suma, ¿cierto? Bien, justamente el álgebra de derivadas, nuevamente basándose, ¿cierto?, en continuidad, que como vimos para la suma y para la diferencia, para la constante y el producto de constante por función son iguales. Si yo tengo dos funciones derivables y quiero la derivada de la suma de estas dos funciones, no es nada más que la suma de sus derivadas. De la misma forma, para la resta, tenemos que la resta, o la derivada, ¿cierto?, de la resta de dos funciones no es nada más que la resta de la derivada de dichas dos funciones. Sin embargo, aquí viene el cambio. Recordemos que para el producto, si consideramos dos funciones derivables, f y g, la derivada del producto era de esta forma. ¿Y cómo uno la decía? Bueno, como es suma, da lo mismo equivocarse, ¿cierto? ¿Por cuál parto? Pero era, en este caso está la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, por la derivada de g. Más, ahora va al revés, la primera derivada por la segunda sin derivar. Entonces, la segunda sin derivar por la primera derivada, ¿ya? Entonces, la regla del producto me dice que si yo tengo el producto de dos funciones y quiero derivarla, es la suma de una sin derivar por la otra derivada, más, al revés. La que no derivé antes la derivo ahora, y la que derivé la dejo sin derivar, ¿cierto? Esa es la explicación, digamos, en el fondo de la regla del producto. Vimos su demostración también, y todo eso. Para la regla del cociente, digo, estas dos las asociamos porque son como las más importantes de recordar, y que hemos aplicado mucho en los ejercicios que hemos hecho de regla de la cadena. Si f y g son derivables, entonces queremos derivar el cociente entre ellos. ¿Qué es lo que pasa? Es una fracción, el denominador es la función que ya estaba en el denominador al cuadrado, y en su numerador vamos a tener, y aquí no hay que equivocarse en el orden. ¿Por qué? Porque hay un signo menos. Entonces, si la escribimos al revés, nos van a quedar menos, ¿cierto? Nos va a quedar cambiado el signo, en otras palabras. Entonces, ¿cuál iba sin derivar primero? Siempre la de abajo. El denominador sin derivar por el numerador derivado, menos, al revés, el numerador sin derivar por el denominador derivado, ¿ya? Entonces tenemos g sin derivar. Entonces uno siempre parte pensando en eso. La primera, uno parte sin derivar el denominador, ¿ya? Y el resto es lo mismo que el producto, digamos, pero al revés. De eso también hicimos harto ejercicio, hubieron clases de solo ejercicios de álgebra de derivada, entonces aquellos que quieran colocarse el día que se perdieron en eso, hubo algunas clases que vimos solo ejercicios de regla de derivación, es decir, utilizamos producto y cociente más que nada porque la suma y la resta sabemos que siempre van a estar mezcladas con estos dos ejercicios. También vimos para algunas funciones en particular, la derivada de la función exponencial natural, que era una de las más fáciles, ¿cierto? Y producto de mucho material de chiste, de memes, etc. La derivada de la función exponencial natural, es decir, e elevado a x, no es nada más que ella misma. Entonces decir que esta función la podemos derivar infinitas veces y va a ser ella misma también, ¿cierto? Y bueno, aquí al ladito como recordatorio, en los estudios de límites, ¿cierto? Vimos dos formas de escribir el Euler, ¿cierto? O el neperiano a través del límite. Pero tenemos su equivalencia cuando el límite de x tiende a 0, tenemos de 1 más x sobre 1 sobre x. Y si le cambiamos acá abajo, ¿cierto? Bueno, hacemos una sustitución, x igual a 1 sobre n, o al revés, n igual a 1 sobre x. Si x tiende a 0, entonces n tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n igual a n. Entonces, estas son dos formas equivalentes de expresar e. De otra forma, tenemos la derivación de la función logarítmica, que eran dos casos también. El caso generalizado del logaritmo natural de una función u, que es 1 sobre u por la derivada de u respecto a x. Ahora, ¿qué es esta notación? U ya no es solo x, ¿cierto? U es una función que depende de x. Por lo tanto, la derivada de cualquier logaritmo natural de alguna expresión va a ser la derivada del logaritmo natural, que sabemos que 1 sobre lo da el argumento, sobre u, y
por la derivada de lo de adentro. Es decir, aquí uno aplicó la regla de la cadena, ¿cierto? Derivamos la función de afuera, que era la derivada del logaritmo, por la derivada de lo de adentro, que es de u respecto de x. Entonces, ¿cuál es el caso particular aquí que nosotros hemos visto desde un principio? La derivada de logaritmo natural de x, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir esto ahí como observación por aquí abajito. Entonces, la derivada respecto a x del logaritmo natural de x, ¿cuánto era? Por lo que dijimos acá arriba, entonces solo es 1 sobre x. ¿Por qué? Porque el argumento es x, entonces me queda 1 sobre x, y la derivada de x respecto a x es 1, ¿cierto? Entonces me queda solo 1 sobre x. Este era uno de los, digamos, por formulario, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ¿cuándo vamos a usar esa artillería de elevarlo sacar la E? O sea, como, no sé, pues tenemos una igualdad y a los dos le aplicamos exponencial. Ah, ya. Mira, de hecho, hoy lo que tengo preparado hacia el final es, de hecho, el título que está aquí, que es derivación logarítmica, que es como lo mismo que vimos con derivación implícita, pero aplicando logaritmo natural a ambos lados y trabajar por propiedad del logaritmo natural. Entonces, de la misma forma, uno puede reexpresar algo elevado a, aplicando exponencial y aplicando a la vez logaritmo natural, porque sabemos que eso, como son inversas, ¿cierto? Es lo mismo que nada. ¿Para qué? Para aprovechar propiedades de la exponencial o bien del logaritmo natural. Ya, entonces ahí vamos a ver al final el ejercicio, por eso la idea es que logremos llegar rápido al final eh, para ver qué sucede con eso. La segunda derivada es del logaritmo ahora ya no de base e, ¿cierto? Sino de una base, un número a real, del logaritmo de base a de x, es igual a 1 sobre x logaritmo natural del argumento, de la base, perdón, de a, ¿cierto? Ese también ya lo hemos visto. De hecho, justamente en la clase anterior de ejercicios hicimos uno de cada uno. Sobre las derivadas de las funciones trigonométricas, ya estas también las trabajamos, las demostramos, hicimos hartos ejemplos. La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la tangente es secante cuadrado. Me parece que esto ya lo manejan bastante bien, porque cuando hacemos ejercicio en clase ustedes me responden sin problema. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente, la derivada de la secante es secante por tangente, y la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Entonces, esto nuevamente, como son tipo formularios, ¿cierto? Si tenemos esta función, nosotros llegamos y reemplazamos nomás. Y aquí llegamos entonces, digamos, a uno de los platos fuertes que le hemos dado duro la última semana, la regla de la cadena. Entonces tenemos dos funciones derivables, g es derivable en x, f es derivable en g, evalúa en x. Entonces la compuesta de ellas, f evalúa en g de x, o bien g compuesto de f, es derivable en x, y f', o bien la derivada de esta compuesta, está dada por este siguiente producto. Entonces, este producto que nosotros denotamos derivar la función de afuera y derivar la función de adentro, si se acuerdan. Entonces, ¿qué era esto? Derivo la función de afuera y mantengo el argumento. Entonces, como f mayúscula es igual a f evaluado en g de x, si yo digo derivarla de afuera de ellas, la función de afuera o la más externa es f. Entonces, derivo f y mantengo el argumento por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de g de x, ¿cierto? Por notación de Leibniz, que nosotros parecemos que la estamos notando mucho más por esta forma, podemos identificar estas dos funciones que vamos a componer para formar la función original. Y la derivada entonces de esta función grande respecto a x no es nada más que la primera misma derivada respecto a la variable que le compete. En este caso es u, ¿cierto? Porque aquí y es igual a f de u. Si nosotros queremos y igual a f de x, por ejemplo, uno deriva y respecto a y. Y después de y respecto a x, como lo hemos hecho con la regla de la cadena cuando juntamos tres funciones o cuatro funciones. La regla de la cadena se puede combinar con la regla de la potencia, que ya hemos visto, ¿cierto? De acá. Y la diferencia que tiene con la anterior es que ya no es la derivada de x elevado a n, sino que es la función g de x. Es decir, que u es una función que depende de x. Puede ser un polinomio, una raíz, un logaritmo, una compuesta de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una función elevado a un exponente natural, o real en este caso, aplicamos exactamente la misma regla, pero con la cadena. Es decir, la potencia
igual, baja el exponente, mantengo la función elevado a n, pero le resto 1, y lo que es multiplicar por la derivada de lo de adentro, es decir, la derivada de la función u, respecto a la variable en cuestión, que es la de x, ¿cierto? De modo alternativo, o de otras palabras, en notación newtoniana, por así decirlo, o en realidad la notación considerando no u como función, sino que como función directamente, la derivada de una función elevado a n, nuevamente, regla de la potencia en primer caso, por la derivada de la función. Entonces, ¿qué sucedía ahora para otro caso? Bueno, esta era la que ya habíamos visto, ¿cierto? A elevado a x cuando a es una constante y x es la variable en cuestión, entonces va a ser ella misma por la derivada, o sea, perdón, por el logaritmo natural de la base, o de a en este caso. Y entonces aquí es cuando viene la explicación respecto a esto y la nueva forma, digamos, que quería señalar, que era la derivación logarítmica. Oh. Entonces, con la notación anterior, o de la observación hecha anteriormente, notemos que debemos distinguir cuándo utilizamos la regla de la potencia o cuándo vamos a utilizar la última notación, que era la función exponencial. Entonces, hay que tener claro, en estos casos que se ven aquí, hay 4 opciones, ¿cierto? Cuando A o B significa que son constantes, son números reales. Y cuando tenemos f de x, g de x, etcétera, es una función, ¿cierto? Por lo tanto, hay 4 casos que no podemos pillar. Una, si derivamos un número elevado a otro número, que sabemos que aquí son constantes, por lo tanto esto sigue siendo una constante, así que la derivada de esto va a ser 0. Otro caso es que la base sea una función y el exponente sea una constante. En este caso, como lo explicamos anteriormente, aplicamos la mezcla entre la regla de la cadena y la regla de la potencia. Primero aplicamos potencia, es decir, el exponente baja, la función se mantiene y al exponente se le resta 1, ¿cierto? Y se multiplica por, y ahí viene la parte de la regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro, es decir, la derivada de f de x. El tercer caso que tenemos es cuando la base es un número real o bien una constante y ahora el exponente es una función. En este caso vamos a aplicar la derivada de la función exponencial. ¿Cuál sería? Toda la función de adentro, ¿cierto? Por logaritmo natural de la base. En este caso la base es a. Y como el exponente es una función, por la regla de la cadena tenemos que derivar el exponente. Porque recordemos que en el fondo esto es una compuesta. Una compuesta entre qué cosa? Entre la base y el exponente, ¿cierto? Entonces cuando la primera parte sería solo la derivada de la base exponencial. Y luego, por regla de la cadena, la derivada de su exponente. ¿Ya? Entonces, ojo con el punto 3, es lo que está aquí abajito, ¿cierto? Ese es. Solo que ahora el exponente sí es una función, entonces acá hay que agregarle por regla de la cadena la derivada de la función. Eh, ahí sí, ya. Entonces aquí está eso. Entonces si ya no es solo x, sino que es una función, la primera parte es lo mismo, pero por cadena derivo la función, que sería su exponente. Y el último caso sería cuando ambas son funciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos la derivada respecto a x de f de x elevado a otra función g de x. En este caso, uno aplica la conocida derivación logarítmica. Y vamos a ver un ejemplo como sigue a continuación. Entonces, como les decía, la derivación logarítmica es, en otras palabras, derivar implícitamente. Espera, quiero ver una cosa. Creo que lo hice al revés aquí. O algo así. No, está bien. Ya, omiten mi último comentario. Entonces, vamos a derivar la función y igual a x elevado a raíz de x. Ya, entonces en este caso notamos que ¿qué tenemos? Tenemos una función elevada a una función, ¿cierto? La función constante, por así decirlo, función x, y la función raíz. Entonces tenemos una función elevada a una función. Derivar y en función de qué. Claro, entonces vamos a utilizar en el fondo el punto 4, este. Entonces, bueno, vamos a notar que hay varias formas de hacerlo entre comillas. En realidad, al menos dos en particular que vamos a ver ahora. Como la que queremos expresar es la de la derivación logarítmica, es la que vamos a ir rayando aquí. Ya, entonces observemos. Notamos que tanto la base como el exponente son variables o son funciones, por lo tanto vamos a utilizar el punto 4. ¿Qué era lo que nos decía la derivación logarítmica? Que tenemos esta función y vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados.
Si aplicamos logaritmo natural a ambos lados, vamos a tener logaritmo natural de i, y por el otro lado vamos a tener logaritmo natural de x elevado a raíz de x. En esta segunda igualdad, por propiedad del logaritmo, recordemos que si tenemos logaritmo elevado a algo, este exponente, pasa como coeficiente del logaritmo, ¿cierto? Entonces esto lo podemos escribir por aquí al ladito como recordatorio, no sé. Entonces si tenemos logaritmo natural de x elevado a algo, recordemos que ese algo pasa adelante, ¿cierto? Y entonces aquí aplicando eso, esta raíz de aquí, bla, bla, bla. Entonces ahora nos fijamos en estos dos extremos. Ya, entonces tenemos logaritmo de i, tenemos esto acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Derivar. Entonces, luego de este paso, uno dice derivar respecto a x. Entonces, por eso que yo le decía que era casi lo mismo que derivar implícitamente. Solo la diferencia es que uno primero aplica el logaritmo natural. Aplicamos el logaritmo natural, ya lo hicimos, y ahora vamos a derivar respecto a x. ¿Y por qué uno lo hace así? Porque derivar logaritmo natural es súper fácil. Recordemos que si derivamos logaritmo natural de una constante, es 1 sobre la constante, o si bien derivamos logaritmo natural de una función, es lo mismo. 1 sobre la función por la derivada de la función, ¿cierto? Por la cadena. Entonces, acá vamos a Pero ahí utilizar esa. la, la constante sería I sobre I. ¿Acá? ¿Eso por qué sale? Porque esta es por regla de la cadena. Entonces, si Pero queremos... I es una función. Exactamente, pues aquí está, mira, i igual a esto. O recordemos que siempre i es igual a f de x. Entonces, cuando aplicamos regla de la cadena, recordemos que siempre cuando derivamos una función i, eh, por regla de la cadena íbamos a separarla, ¿cierto? Entonces, acá, voy a poner otro color, a ver, verde. Si queremos derivar respecto a x el logaritmo natural de i, donde i es una función que depende de x, entonces hay que aplicar regla de la cadena. Entonces, la derivada del logaritmo natural la conocemos, que es 1 sobre la función, que sería en este caso i, por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de i es de i respecto a x. O bien i', ¿cierto? Entonces, esto de otra forma se puede escribir como i' sobre i. Y ahí apareció esto. ¿Se entendió esto o lo repito? No, ya caché, es que no pensé que se considerara como una función. Ah, ya, ya. Pero Bueno, lo voy a repetir siempre de se todas formas. considera como función, ¿no? Y sí, recordemos que para Ya. la derivación implícita siempre lo Cuando lo usamos. pone, cuando lo pone como i, Exacto. en el Porque momento recordemos cuando que, pone función, no se ocupa. claro, i es igual a f de x. Cuando hablemos de derivación implícita, siempre hay que considerar que cuando yo derivo algo y, siempre va a haber que ocupar regla de la cadena. Si yo derivo solo x, bueno, en el caso de que lo requiera la regla de la cadena, se va a requerir. Pero, por ejemplo, acá, como el logaritmo natural es directamente desde x, aquí no hay que usar regla de la cadena. Ahora, otra forma de recordar es un poco más sencillo. En realidad, creo que es solo mirar la forma de acá atrás. Eh, ¿Dónde fue que estaba? Bueno, más atrás. Esta de acá, mira. Entonces, logaritmo natural de u, donde u es una función que depende de x. En nuestro caso, en vez de u es un i. Entonces, si esto lo cambiáis por i, te va a quedar 1 sobre i por di de x. Porque u es una Sí, sí, función. sí. Sí, ¿Sí? cacho esa propiedad. Ah, ya, Sí, súper. es la regla de la cadena del logaritmo natural. Claro. Pero, pero ya no, ya me solucionó la duda, que Ah, era, ya, súper. claro, como yo vi I nomás, si uno lo aplica Ah, sería claro. como yo pensaba que era como una constante, entonces Ah, sería tienes como razón. cero. Claro, porque si uno lo piensa como constante, justamente debería irse. Ya. Bueno, en este caso, claro, cuando es i no pasa nada. Y en realidad supongo que eso ya, si es que yo dudo que nos va a quedar tiempo para ver cosas como derivadas parciales y todo eso, yo supongo que eso lo van a ver en cálculo 2 o 3 en realidad. Pero ahí eso es como importante verlo. Cuando hay una constante distinta o una variable distinta, uno la toma como constante nomás. Ya, entonces, esta de aquí, recordemos que salía por regla de la cadena, entonces era derivar respecto a x del logaritmo natural de i. Entonces esto era 1 sobre i por i'. Vamos a escribirlo así ya. Entonces es lo mismo que i' sobre i. A los newtonianos. Ya, y por el otro lado, si derivamos esto de acá, ¿qué es lo que tenemos?
tenemos un producto, por lo tanto hay que aplicar la regla del producto. Y la regla del producto nos decía, la primera sin derivar por la derivada de la segunda, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿cierto? Porque aquí ya no es función, es x nomás, 1 sobre x, más la segunda sin derivar, el logaritmo natural de x, por la derivada de la raíz, que sabemos que es 1 sobre 2 raíz de x, ¿cierto? Ya. Ahora, ojo con este término, porque aquí hay un proceso algebraico entre medio. Si tenemos raíz de x sobre x, tratamos de racionalizar acá el numerador. Multiplicamos raíz por raíz, lo de adentro, ¿cierto? En el denominador me queda x sobre raíz de x, entonces se nos va lo x, nos queda 1 sobre raíz de x, que fue en realidad como el proceso inverso, digamos, a racionalizar, ¿cierto? Ya, entonces, de aquí aparece este término. Entonces tenemos que el i del denominador, bueno, igual que la derivación implícita, el último paso, cuando ya tenemos i', es despejar i', o de i de x, ¿cierto? Que es lo mismo. Depende cómo a usted le guste escribirlo. Entonces, si queremos despejar el i que está en el denominador va a pasar multiplicando, ¿cierto? Va a pasar multiplicando todo lo que tenemos acá, lo asociamos. Como tenemos la suma de dos fracciones, sacamos mínimo común múltiplo, es decir, la segunda acá hay que amplificarla por 2, ¿cierto? Aquí está el 2. Y por lo tanto, simplemente reemplazando i, ¿verdad? Que acá en el ejercicio tenemos que i es una función x igual a, perdón, igual a x sobre raíz de x, entonces reemplazando, es decir, acá, obtenemos que la derivada de la función es x sobre raíz de x por 2 más logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x, ¿ya? Y ahí tenemos, digamos, este caso, utilizando derivación logarítmica. Ahí, nuevamente, uno evaluará, ¿cierto?, cuál es más pertinente respecto a otra. Profe, ¿cómo lo hizo en la segunda parte? ¿Acá? Ahí, al Pero, lado, ¿acá? en la, ahí. Mínimo múltiplo nomás acá. Y el X raíz de X. Ah, ese es el I. Yo lo Sí, reemplazó. exactamente. Este de acá, Ya. reemplazamos el de acá arriba, mira. Vale, vale, vale. Ya Igual cacho. que la derivación implícita. Entonces, la derivación implícita era, aquí, primer paso, derivar respecto a x. La diferencia es que el primer paso acá era aplicar logaritmo natural. Aplicar el n a ambos lados. De hecho, justamente lo que yo recién estaba buscando ahora era, hay una parte que le había escrito los pasos, así como en 4 pasos. Y no sé, supongo que lo guardé después o algo así. Entonces, en otras palabras, el paso 1 de la derivación logarítmica es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación o de la función, ¿cierto? En este caso, tanto a i como a la definición de su función i. La segunda, cuando ya lo hemos hecho y hemos aplicado propiedades de logaritmo, derivar respecto a x. Cuando ya hemos derivado respecto a x y todo el trabajo que ello corresponde, lo que después uno hace es despejar la derivada de i, o i', o bien, depende cómo lo escribe usted, ¿cierto? De i de x. Recordemos que estos dos son iguales, solo que se escriben en diferentes notaciones. Y eso nomás, po. Entonces, cuando uno ya despeja i', tiene la derivada respecto a i, que es lo que uno busca. Y bueno, digamos, el cuarto caso, entre comillas, reemplazar, ¿cierto? Reemplazar y como corresponde, que en este caso fue este i, ¿cierto? Que reemplazamos y por eso nos dio el último término. Porque claro, si derivamos una función y, todo tiene que estar respecto a x. ¿Ya? Entonces ahí uno no mezcla x con y. Bien, entonces una segunda forma de resolver el mismo ejemplo, como yo supongo que lo hubiera hecho la mayoría de la gente, utilizando regla de la cadena, reescribimos justamente por la exponencial. Entonces aplicamos su exponencial y su inverso, que es el logaritmo natural. Entonces, si a esta misma función x sobre raíz de x yo le aplico logaritmo natural y después le aplico la exponencial,
me va a quedar la exponencial elevada al logaritmo natural de x por todo elevado a la raíz de x. ¿Para qué uno hace esto? Para aplicar la derivada de la función exponencial y la del logaritmo, que son como fáciles, ¿cierto? Fácil, digamos, porque sabemos que la derivada de la exponencial es ella misma, entonces siempre es muy aunque nos salgan 10 derivadas de la exponencial, va a ser fácil por reemplazarla. Entonces, es para este segundo método, aplicar la exponencial, bueno, en realidad al revés, ¿cierto? Aplicar el logaritmo natural y luego la exponencial. Entonces, a esta cosa, vamos a escribirlo para acá y después lo voy a borrar igual. Si le aplicamos el logaritmo natural primero, entonces nos queda el logaritmo natural de todo esto. Y después le aplicamos a todo esto, ¿cierto? Entonces, como por propiedad del logaritmo natural, este exponente, ¿cierto? Sabemos que esa... no. Sí, pues, sale nomás. Entonces después uno lo puede escribir como un producto, ¿cierto? Entonces sabemos que raíz de x, logaritmo natural de x, aquí si yo lo saco, digamos, de esta forma, o saco el x hacia el otro lado, es lo mismo. Por lo tanto, aquí la raíz está escrita después del logaritmo natural por el uso de la propiedad del logaritmo natural de acá arriba, ¿sí? Entonces, justamente lo que me preguntaba acerca de cuando uno aplica exponenciales, en realidad no es nada más que para poder aplicar las propiedades de la exponencial, tanto como la del logaritmo. Entonces, el logaritmo como que la gran propiedad que nos brinda es que si tenemos, por ejemplo, un x elevado a x, ¿qué es lo que uno hace? Aplica el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque este va hacia adentro, ¿cierto? Y así uno va a expresar, digamos, algo un poco complejo a algo que no tan complejo, y por sobre todo porque la derivada del logaritmo natural sabemos que es 1 sobre x, ¿ya? Entonces, entre comillas, más o menos fácil hacer eso. Y entonces, luego de reexpresar, aplicando el logaritmo natural y la exponencial, derivamos. Significa que si vamos a derivar x sobre raíz de x, es lo mismo que derivamos la exponencial del logaritmo natural de x, todo a la raíz de x. Aquí por propiedad de exponente, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué nos da? Como tenemos toda una función, sabemos que aplicamos regla de la cadena. Y la regla de la cadena, ¿qué es lo que nos decía? Derivamos la función de afuera, que sería la exponencial, como es ella misma, se mantiene toda la función. Entonces aquí tenemos e a la raíz de x del logaritmo natural de x por la derivada del exponente, por la derivada de la raíz de x por logaritmo natural de x. La segunda derivada, entonces, sabemos que es un producto, ¿cierto? Y este producto nosotros ya lo hemos resuelto, que es lo que está acá. De todas formas lo podemos volver a hacer, ¿no? La derivada de la segunda parte de acá, entonces tenemos un producto. Lo vamos a reescribir aquí, ¿vale? Entonces la derivada del producto de raíz de x por logaritmo natural de x nos va a quedar el primero sin derivar por la derivada del segundo, vamos a colocarlo así, más, al revés, ¿cierto? El logaritmo natural de x por la derivada de la raíz, que era 1 sobre 2 raíz de x. Luego vimos que este era lo mismo que 1 sobre raíz de x, ¿cierto? Y que si queremos asociar estos dos términos, sacamos un mínimo múltiplo, que era 2, ¿cierto? En el fondo me queda así, por lo tanto nos queda exactamente lo de acá adentro, ¿ven? Y la de acá, ¿por qué se me transforma en eso? Eso es una propiedad del logaritmo. Correcto, ¿cierto? Eso es solo por las Sería lo de propiedades. arriba, ¿no? Exacto. Exacto, por el e y el logaritmo. Porque en el fondo aquí lo que uno hace es reorganizar también, ¿cierto? Tiene esta cosa. Entonces, cuando se separa por Esa, producto, esa es a la logaritmo natural de x es igual a x, ¿no? claro, exacto. Entonces, en el fondo, esta cosa, ¿cierto? Esta de acá es x, ¿cierto? Entonces me queda x elevado a raíz de x. Porque son funciones inversas, ¿cierto? El logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas.
Muy bien. Ya vamos a borrar todo esto. Entonces, ahí, la verdad, es- hacerlo por derivación logarítmica o hacerlo por aplicar logaritmo natural y exponencial, supongo que ahí cada uno de ustedes evaluará qué tan competentes se consideran en las propiedades de logaritmo y de exponencial, ¿cierto? Como para ver cuál utiliza de las dos. Porque la verdad no tengo idea cuál sería como más fácil que la otra. Bueno, entonces luego estaban las derivadas de orden superior, ¿cierto? Dentro de ellas consideramos una función derivable, entonces podemos derivar la función derivada, ¿cierto? Y así mismo. Señalábamos que la derivada de la función derivada era f, o f' de f' era f', ¿cierto? Y así sucesivamente, en la cual se denomina la segunda derivada de f, por ser la derivada de la derivada, ¿cierto? O utilizando notación de Leibniz como acá se señala. También recordemos que esto se podía extender incluso infinitas veces, ¿cierto? Que les mencionaba, por ejemplo, que la exponencial era infinitamente derivable y que eso era para algunas situaciones era importante, ¿cierto? Que en el fondo era como esto, de ahí. Entonces depende de cuántas veces estamos derivando, ¿cierto? Si aquí derivamos n veces algo, uno va a decir que era la derivada de orden n, ¿cierto? O la n derivada de algo. Entonces derivada de orden n o la enésima ordenada, ¿cierto? Como décima aquí, si es 10, décima, ¿cierto? Y así. Enésima ordenada. Perdón, derivada. Y voilà. También trabajamos algunos ejercicios de derivada de orden superior, no muchas, ¿cierto? Hicimos como dos nomás. Y, ay, de hecho, esa era una pregunta. Qué bueno que llegamos a esto. ¿Cómo les fue con el último ejercicio de de la derivada de segundo orden, que era bastante larga, si se acuerdan? ¿Alguno continuó a sacar la derivada de segundo orden o no? Eh, ok. No, no, es que había pruebas y Ah, cosas ya. que no. Ya no hay drama entonces. Se le acabó los cuadernillos. Qué lata. Ya, la desarrollaron un poco al menos algunos, porque era largo al menos la primera expresión era súper larga. Después se iban a reducir cosas, pero primero la segunda expresión era súper larga, sí. Sí, Javier dice que es muy larga y se ríe, y yo entiendo perfectamente la risa de eso, porque cuando yo de hecho se los planteé y después me puse a desarrollarlo y era súper largo. Pero como les decía yo, más que terminar la expresión del ejercicio, creo que lo más valorable era expresarlo nomás. Expresándolo era más o menos saber si podíamos aplicar, porque ahí uno aplicaba todas las cosas, aplicaba el producto, el cociente, la regla de cadena, Sí, estaba todo lo que se estaba pasó. todo junto, sí, era muy, muy completo ese ejercicio. Era Pero era mucho. muy grande la expresión, a mí igual me dio lata de terminarlo, así que estoy de acuerdo con ustedes. Ya, Nicolás Gatiga se motivó mucho, parece. Dice. Sí, es verdad. De hecho, cuando yo lo escribí también pensé de que había que escribir en el cuaderno, por ejemplo, o no sé, por un cuadernillo escrito de forma lateral, no sé, horizontal, bueno, horizontal no, acostado, por así decirlo, ¿cierto? Para que alcanzara la expresión, no sé. Pero ya, vamos a ver si entonces para una posterior lo vamos a revisar. La derivada de las funciones trigonométricas inversas fue lo último que estuvimos viendo y que dijimos que bien, es muy probable que no entre en ninguna evaluación, ¿cierto? Pero de todas formas nosotros las probamos porque estábamos aplicando derivación implícita y luego aplicamos teorema de la función inversa. Entonces teníamos que la función inversa al seno, ¿cierto? Que era el arcoseno, la derivada del arcoseno de x entonces era 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado, la derivada del arco coseno, era lo mismo pero en menos, ¿cierto? La derivada del arco tangente, este también la probamos. Y estos últimos tres no los probamos, ¿cierto? Pero de todas formas aquí se consideran el arco cosecante, el arco secante y el arco cotangente, ya que son las funciones inversas. También ahí recuerden que hicimos una aclaración acerca de lo que era la función inversa y ser el inverso como multiplicativo, ¿cierto? Que en el fondo era la diferencia entre la, no sé, pues, la secante, el arco coseno y la secante, ¿cierto?
que una es la función inversa y la otra es el inverso multiplicativo, ¿cierto? Es decir, que si yo multiplico 2 me da 1, y la otra diferencia es que el otro yo, 2 los componemos, nos da la identidad, o nos da x, ¿cierto? Esa es la diferencia. Y bueno, entonces sí logramos completar el final, así que eso es bastante bueno igual. Creo que se termina de compartir la pantalla. Y estamos en la hora más encima. Bueno chicos, entonces hemos visto el repaso, así que espero que no queden dudas acerca de cuáles son los contenidos a valor en la siguiente, tanto taller como prueba. Entonces ahora los invito a hacer ejercicios de los libros. Bueno, hemos hecho un montón igual, pero siempre está abierta la invitación, ¿cierto? A que ustedes resuelvan la mayor cantidad de ejercicios que puedan en su tiempo para, sobre todo, digamos, no perder esta continuidad, ¿cierto? Algunos de ustedes ya se han dado cuenta de que a veces por, por algo de tiempo uno prefiere, ¿cierto? Decir, ya no voy a clase en 2 semanas y luego me pongo al día, pero es súper difícil colocarse al día en una sola clase, a veces solito. Entonces, ese tipo de cosas ahí es recomendable. ¿Qué día es la evaluación? Profe, ¿Saúl? ¿Sí? Saúl lo pregunta por el chat ahí, ¿cuándo es la evaluación? Creo que en un mail anterior yo les mandé las dos siguientes fechas. La primera fecha importante era la del taller, ¿cierto? Que ahora ya se mencionó que iba a ser de carácter grupal, máximo 3 personas el día lunes. Y la siguiente evaluación, la verdad no me acuerdo, pero se la envié por correo. Si no me equivoco, era el 1 de julio. Sí, era el 1 de eh, julio. ¿cómo iba a ser lo del taller? Y otra pregunta, ¿van a entrar Epsilon Delta? Ah, ya, no tengo idea, pero creo que no, porque bueno, podría ser para continuidad. Solo para continuidad, recordamos que había una definición alternativa de continuidad que era la misma de límite, digamos, pero que en vez de L uno iba a colocar ahí f evaluado en A, ¿cierto? Es decir, una función es continua si para todo epsilon mayor a cero existe un delta mayor a cero, tal que el valor absoluto de x menos a es menor que delta, implica que f de x menos f de a es menor que epsilon. Ya, era lo mismo que la continuidad que nosotros habíamos visto. Salvo eso, aunque quizás yo lo dudo, yo me imagino más que el ejercicio de continuidad va a ser algo de determinar si la función tanto es continua, por ejemplo, por parte, yo supongo, algo así, más o menos como los ejercicios que hemos tenido en las pruebas, yo creo. Me imagino que va a ir más por ahí que por definición. Bueno, entonces el 1 de julio está la segunda, y la segunda prueba es los contenidos que justamente hemos resumido el día de hoy, continuidad, derivadas, todo lo que hemos visto de derivadas, que principalmente digamos que los grupos que se pueden ahí juntar son definición por límite de derivada, eh, derivar aplicando reglas de derivación, es decir, todas las fórmulas que hemos visto, ¿cierto? Y derivación implícita, y eso, creo. Como que son como los grupos en los cuales podemos como asociar todo, es decir, supongamos unas 4 pruebas, algo así. Sí, Ámbar, voy a tratar de subir inmediatamente la clase. Bueno, yo dejo subiendo la clase de aquí a una hora, probablemente va a subir recién el video, ¿cierto? Y todo eso. Y de ahí a que ande bien, porque al principio como que lo sube, pero no lo reproduce, lo procesa o algo así, ¿cierto? Pero sí, y si no, yo confío en Ámbar, en usted, que me va a recordar por correo, que es muy responsable, siempre me está recordando que le envíe el material, así que muchas gracias. Lo que hemos compartido ya se lo envié junto con la invitación a la clase de hoy, ya ahí estaba el PDF, así que ahí pueden revisarlo. No, gracias a ti, Ámbar, porque de verdad que a mí se me olvida, tengo una memoria de pollo. Y me ayuda mucho que ustedes me estén pidiendo el material porque a mí se me olvida y sé lo necesario que es para ustedes tenerlo lo antes posible. Entonces, hoy les mandé antes de la clase porque a veces, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de poder leer al menos 20 minutos antes, para tener una idea cierta de qué va a venir, poder generar una pregunta. Y eso también es súper útil para una clase, es súper enriquecedor que tengan dudas, tengan preguntas, a pesar de que uno a veces no logra avanzar, pero es mejor avanzar cuando están quedando las cosas un poco claras. Al menos ahora que ya sabemos qué deriva hemos visto casi todo antes de la evaluación. Eso, dado el horario, chicos, los dejo ya entonces en libertad.